Vamos a la exclusiva con el ministro de Defensa. Bueno, una vez más en nuestra gira, para que ustedes conozcan a su gabinete, estoy con el ministro Salinas, a quien le agradezco muchísimo recibirme en su despacho. Ministro, gracias por recibir a Postdata. Encantado, Juan Carlos. Ministro, han pasado 100 días, se dice rápidamente eso, pero han sucedido muchas cosas en el interior. Usted se encuentra en uno de los despachos de una de las instituciones más emblemáticas de la democracia, como son las Fuerzas Armadas. 100 días ya ha podido ver cómo funciona todo este sistema. Desde luego que hemos podido tomar conciencia y razón de lo que significa este ministerio, particularmente en este proceso de tanta dificultad para el país. Es muy fácil hablar, lo difícil es hacer. Es muy fácil ofrecer en campaña, lo difícil es hacer. Hay algunos operadores de la política que hacen críticas respecto a lo que está haciendo el gobierno, olvidando todo lo que ha hecho el gobierno en estos 90 o 100 días, más bien como estabilizar la economía, que el dólar se haya estabilizado, que los precios de la canasta familiar estén estabilizados, que no haya habido inflación, que se comiencen a devolver los dólares. Y algunos dicen, no se ha hecho nada, ¿no? Es muy fácil hablar, muy difícil hacer. Sin embargo, yo puedo decirte de que desde el Ministerio de Defensa se han hecho muchas cosas y te puedo destacar algunas. Por ejemplo, cerrar la escuela antiimperialista. Una escuela que no tenía ningún sentido para las Fuerzas Armadas en un mundo globalizado, en un mundo diferente. Hemos cerrado esa empresa y se ha fundado la Escuela Militar de Ecología y Emergencias. Ese batallón, más que escuela, está dedicado a socorrer a todas las personas que son objeto de desastres naturales, va a cuidar los parques nacionales, va a proteger los incendios que se dan en el país, ojalá no tengamos que enfrentar a más. Se está potenciando esa unidad militar, la UME. Se han llegado a acuerdos con España, se han llegado a acuerdos con Colombia y otros países, Brasil y con otros países más, para que esta unidad pueda fortalecerse y darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, más allá del rol de cuidar las fronteras. Adicionalmente hemos encontrado un ministerio con muchos supernumerarios que le generaban un gasto al Estado. No eran gente que esté en una sola función. Habían 2 o 3 personas que tenían la misma función. Hemos hecho la reducción necesaria de personal, no por política, sino por un tema de reingeniería administrativa, y eso nos va a permitir ahorrar al Ministerio 11 millones de bolivianos en este año. También hemos desplegado un trabajo con la comunidad internacional para encontrar el financiamiento y la cooperación para que las Fuerzas Armadas puedan tener nuevamente la fortaleza y el equipamiento para actuar en el marco de la seguridad nacional. Ministro, en esta ruta usted acaba de participar en 2 encuentros. Quiero hablar del primero, que ha sido en España. Creo que es importante, como el presidente decía, el mundo en Bolivia y Bolivia en el mundo. Creo que también el sector de la seguridad tenía que estar presente. Sí, claro. Y he podido sentir que el mundo está con Bolivia, es decir, que están esperando nuestra participación, que muchos años hemos estado ausentes de distintos foros de distinta naturaleza, económicos, de turismo, de seguridad, etc. Y ahora hemos participado en ese foro, y en el marco de ese foro hemos tenido encuentros muy importantes con la ministra de Defensa de España, con la delegación brasilera, con el ministro de Defensa de Colombia, con la delegación japonesa, con la delegación sueca, y hemos podido exponer los problemas
que ellos tienen y que nosotros tenemos, y bueno, comprometer cooperación, sobre todo en esta parte humanitaria. Con Brasil el tema va a ser un tema un poco más complejo porque tiene que ver no solamente con cooperación, sino que tiene que ver con la frontera. Tenemos la frontera más larga, es más larga que la frontera entre Estados Unidos y México. Son 3.500 kilómetros de frontera y ahí estamos en el inicio de un trabajo para un acuerdo bilateral. Se ha incluido en la agenda bilateral con Brasil el tema de seguridad. Entonces, ahí nos espera un largo y fuerte trabajo para poder hacer de la frontera Bolivia-Brasil un lugar más seguro. Pero también hemos estado en Estados Unidos, ministro, y creo que ahí la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas han podido tener una mirada de toda la región en función de los desafíos que plantea este mundo, ¿verdad? Sí, evidentemente, hasta el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, toda la anterior semana en Washington, ha estado con el comandante del Comando Sur y también con el comandante general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde han intercambiado varios criterios sobre las necesidades de cooperación mutua y ha sido muy positiva esa reunión para las Fuerzas Armadas en general. Próximamente también nuestros comandantes de fuerzas estarán por allá. Se ha roto un hielo, históricamente nunca había estado un comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia en Estados Unidos en este nivel. Y entonces el nivel de relacionamiento internacional es arduo, es insistente y todo con la finalidad de darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas y devolverle sus capacidades bélicas y la capacidad de ser la institución tutelar de la patria. Ministro, seguridad es inversión, cuesta plata, ¿no? Necesitas de logística. Una guerra no se gana con soldados simplemente, se gana con logística, se gana con información. Y entendíamos que teníamos unas Fuerzas Armadas equipadas, robustas, nos habían mostrado aviones, helicópteros, en fin. El reportaje que leí de usted en el periódico El Deber me dejó realmente más preocupado, ¿no? Porque le han dejado unas Fuerzas Armadas carentes, casi anoréxicas. Sí, es evidente. Es casi una anécdota tener que repetir que las Fuerzas Armadas los últimos 2 años han entrenado a los conscriptos sin que disparen una sola bala, porque no habían las municiones suficientes, ni hay todavía las municiones suficientes. Hace 40 años que no se compra un fusil en Bolivia, tenemos la Fuerza Aérea prácticamente parada, tenemos 35 helicópteros parados que necesitan overhaul, que necesitan mantenimiento para poder volver a volar. Tenemos una serie de aviones que están parados y que necesitan también su mantenimiento y su overhaul. Entonces estamos hablando de que la Fuerza Aérea mínimamente para ponerse a volar en capacidades mínimas necesita alrededor de una inversión de $100 millones, que es lo que se ha dejado de hacer durante estos últimos 20 años, ¿no? La Armada necesita también y desde luego el Ejército, ¿no? Ahora, la lectura desde la civilidad es bien difícil entender la vida castrense, ¿verdad, ministro? ¿No? Los civiles dicen, ¿qué harán en sus cuarteles? Pierden el tiempo. Y de verdad el rol de las Fuerzas Armadas, la participación sobre todo en frontera y demás, a veces son el único referente del Estado en las comunidades y en puestos alejados. Creo que habría que devolverle a la ciudadanía esa confianza en sus Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que ese es el nuevo rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas. Yo creo que el tema del cuidado de fronteras es casi una concepción arcaica de la visión de dónde deben estar los militares físicamente, ¿no? Las amenazas que hay en el país hoy, como México Chico, el Chapare, para mencionar 2, ya no son amenazas que están en las fronteras, sino que están dentro del corazón del país. Entonces necesitas tú unas Fuerzas Armadas que sean capaces de defender a la ciudadanía de estos grupos de alta violencia organizadas que no están en la frontera. Por supuesto hay otros que están en frontera, pero
Bolivia tiene 8.000 kilómetros de frontera. Uy. Cuidar esos 8.000 kilómetros de frontera no se hace con soldados, se hace con tecnología. Con una nueva tecnología, hacen estos satélites, drones, etcétera, pero es otra tecnología. Ya no es Fuerzas Armadas físicamente en las fronteras. Tendrá que haber, de acuerdo a la necesidad, pero la posibilidad única de cuidar esos 8.000 kilómetros de frontera es a través de la tecnología. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Querían debilitar las Fuerzas Armadas, empequeñecerlas? O sea, yo siento esto que usted acaba de decirme, 100 millones de dólares en la época de mayor bonanza del Estado, que lo hubieran podido hacer para tener unas Fuerzas Armadas 100% equipadas. Creo que había una intención de fondo de que las Fuerzas Armadas se vayan diluyendo, empequeñeciendo en el Estado. Hablo, por ejemplo, de los radares, nunca los implantaron, porque había el interés de que no haya ese control. No hay el control de que las Fuerzas Armadas estén en el control de la situación. Sí, yo creo que es difícil adivinar las intenciones, pero los hechos muestran que han debilitado estructuralmente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Los hechos muestran eso y el último gobierno ha ido parando los helicópteros poco a poco. Me imagino que ya producto de la crisis que ellos tenían, de la crisis financiera y económica del país, y es por eso que se han ido parando poco a poco. Y en la última inundación en Santa Cruz no teníamos un solo helicóptero para recuperar y rescatar víctimas. Finalmente logramos, con un enorme esfuerzo, poner en marcha un helicóptero que está siendo concluido en su reparación, y con ese hemos salvado 600 vidas, ¿no? Entonces, sí, es evidente que el no tener munición, el no tener aviones listos, el que los Caimanes no tengan llantas, etcétera, etcétera, ha sido una constante de los 20 años de despilfarro en el país, pero también de debilitamiento de las Fuerzas Armadas, es decir, no se invirtió lo que se debía invertir. Institucionalmente, ministro, también se la ha querido debilitar desde adentro, ¿no? La obligatoriedad, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la inclusión de gente, digamos, de distintos cantones, provincias y demás, llámese ahijados de Bartolinas y demás, que forman parte de las Fuerzas Armadas. Pero creo que el hacerles gritar patria o muerte o cambiar con el poncho, todo el uniforme militar como tal, es un golpazo a la autoestima de las tres fuerzas. Eso se terminó, ya no hay más patria o muerte, ¿verdad? No, ya no, se acabó para bien. Ahora recuperemos el litoral como era tradicionalmente en las Fuerzas Armadas. El presidente ha agregado una frase que es a paso de vencedores, y se acabó. Y se acabó el uso del poncho, por supuesto. No está ni en nuestra cabeza. Los militares por sí mismos se han recuperado sus propios símbolos que se perdieron. Entonces han recuperado el símbolo de sus escudos, en sus banderas de guerra, en sus distintos distintivos que tienen ellos como fuerza. Y creo que evidentemente el hacerles hacer un grito de guerra que tenía el enemigo interno en su momento en la guerra de Ñancahuazú, en la guerrilla de Ñancahuazú u otras de esa naturaleza, eran para someter y definitivamente humillar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ministro, hay heridas que usted las tiene que heredar y hay militares presos en la justicia civil. Le hace por los acontecimientos del 2019, por los acontecimientos del 2003, o el último, el más fresquito, el 26 de junio, digamos, ¿no? Que es, entre comillas, el golpe del señor Zúñiga. Ustedes han emanado un comunicado donde le piden celeridad a la justicia civil para separar la paja del trigo, ¿verdad? Separar quienes sean responsables, bueno, que purguen su culpa, pero quienes sean inocentes puedan ser repuestos con todos sus derechos. Es un dolor que lastimosamente tienen las Fuerzas Armadas dentro. Sí, yo haría una distinción muy importante, el 2003 y el 2019, cuando
se produce el gobierno transitorio de Yanine Áñez y la pacificación del país, estos militares que salieron en defensa de la democracia y de la constitución política de Estado. Que se cometieron excesos, puede ser, yo no conozco en detalle los hechos, pero estos militares los han expulsado, les han quitado sus derechos, los han dado de baja, etcétera, etcétera, sin hacer una investigación exhaustiva. Así es. Pero bueno, ese es un tema, eso es un hecho distinto que el querer mostrar un golpe de Estado fuera de toda norma constitucional. Sí. Entonces, la diferencia entre el general Zúñiga, el ex general Zúñiga y los otros militares es diametralmente opuesta, ¿no? Unos salen, ideológicamente puede la gente discutir si deben o no salir las Fuerzas Armadas, pero salen por mandato de la Constitución, porque la policía había sido rebasada, y salen para defender la Constitución y la democracia. Esos militares han actuado en función de estos valores constitucionales, democráticos, etc. El otro con un valor antidemocrático o en combinación, nadie sabe, no hay una investigación seria sobre eso. La justicia lo está haciendo ahora, averiguando a través de ese juicio, pero claramente el Ministerio de Defensa no va a interferir en el proceso del señor Zúñiga, y lo más que podemos hacer ante el pedido de los familiares de este general o de los militares que estuvieron implicados es que haya celeridad en la justicia, como debería haber celeridad en cualquier ciudadano que se encuentra en este momento juzgado por cualquier razón. No me quiero adelantar a la acción independiente que tiene que tomar la justicia. En caso de que la justicia diga, bueno, estos sí y estos no, los militares que hayan sido injustamente involucrados recuperarán su vida, para decirlo, no solo su rango, las posibilidades de insertarse en la vida que han estudiado. Desde luego que sí. Desde luego que es lo que la ley ordena y manda. Entonces nosotros no tenemos por qué oponernos a ese hecho. Ministro, usted quiere darle un giro, yo entiendo, más cercano hacia la gente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Unas Fuerzas Armadas que termine en la puerta de un cuartel. En estas puertas abiertas, en estos nuevos roles de las Fuerzas Armadas, vamos a poder conocer qué está sucediendo con nuestras Fuerzas Armadas en distintos lugares en Bolivia. Desde luego que sí. Estamos trabajando en un proyecto de accesibilidad a las Fuerzas Armadas, no solo de accesibilidad, sino de que todos los procesos de contratación y compra que puedan haber en este ministerio estén en la computadora, es decir, en el internet, en la página web, que puedan ser transparentes a través de los blockchains. Ahora ese es un proceso que tomará entre 6 meses, 1 año, pero la idea es que pueda haber una transparencia, no solamente en acceder y en un acercamiento de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía, sino también una transparencia desde las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio hacia la ciudadanía, que yo creo que eso va a ser altamente valorado por los ciudadanos, y también la apertura de los cuarteles que le permita a la sociedad participar en un día del cuartel con la familia, etcétera, etcétera, y que le permita un acercamiento. Pero ya de hecho la participación en cuidar los bosques, en cuidar los parques naturales, el participar en el rescate de las personas damnificadas, acerca ya de hecho a las personas. Seguro que sí. Ministro, cuando el presidente Paz le dijo quiero que seas mi ministro de Defensa, me imagino le temblaron los pies un poquito, porque es un cargo estratégico y fundamental para la permanencia de un gobierno. Es un cargo de demasiada confianza. ¿Cómo quisiera usted, el momento que entregue el bastón de mando de este despacho, dejar a sus Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el sueño que tiene? Bueno, modernas, equipadas, con capacidad de respuesta para defender el ámbito interno del país, y ojalá con las capacidades necesarias para defender la soberanía nacional.
voy a ponerle una yapita, ministro. Hemos llegado, usted mencionó dos, como el México Chico y el Chapare, dos zonas calientes, por así decirlo. Y hemos visto que sentaron civiles a reparticiones de las Fuerzas Armadas, lo que es verdaderamente ya bochornoso, ¿no? No va a volver a pasar esto, no van a haber zonas de exclusión en nuestro país, vamos a tener la posibilidad de que la ley se cumpla en todo Bolivia y que no hayan guetos donde estén sobre las leyes y la Constitución. Bueno, esa es la idea de reequipar a las Fuerzas Armadas a través de la cooperación internacional, de tener la información a través del satélite y de la modernización de las Fuerzas Armadas. Y eso responde a un plan que se está trabajando, que es el Plan de Seguridad Nacional y la restitución del Consejo Nacional de Seguridad, que es presidida por el presidente, están los comandantes en jefe de las distintas fuerzas, el comando en jefe, perdón, de las Fuerzas Armadas, y más algunos ministros involucrados en el área de seguridad. Y se está trabajando en un plan que demorará un par de meses más en estar listo y que sea aprobado por este Consejo Nacional de Seguridad, y a partir de ahí podremos actuar, porque será ya parte de la legislación boliviana el ver el libro blanco de las Fuerzas Armadas de seguridad interna y de seguridad externa. Pues a partir de ahí comenzaremos con los trabajos de recuperar la patria como se debe recuperar. Ministro, le agradezco sobremanera, primero la deferencia que tiene con este comunicador, porque yo lo he molestado directamente a su celular y usted siempre me ha contestado, estoy en España, estoy haciendo tal cosa. Comprenderá que yo tengo la obligación con mi auditorio de ir a fuente primaria, tengo la obligación de hablar con la MAE, con la máxima autoridad ejecutiva, y usted siempre ha sido amable conmigo y se lo agradezco sobremanera. No había tenido la posibilidad de hablar con un ministro de Defensa hace 20 años, como estoy hablando con usted, y espero que sea la primera de muchas charlas que tengamos. Le agradezco esta apertura con la prensa. A usted le agradezco muchísimo por la oportunidad de poder decirle a los bolivianos lo que estamos trabajando. Los invitamos a ver nuestras redes sociales, desde ahí podrán ver las acciones que hace el Ministerio. Ministro, éxito. Éxito. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Le agradezco mucho. Bueno, aquí lo tienen, al titular número 1 de una de las carteras, ay Dios mío, más difíciles. Manejar las Fuerzas Armadas, las 3 fuerzas ahí, con este nuevo giro, ecología, medio ambiente, ayuda a la ciudadanía. Y lo tienen a su ministro, que nos ha contado todo esto. La palabra final es suya. Gracias.